Hola a todos y bienvenidos una vez más a Whisky Talks. Nuestro invitado de hoy, Sebastián Arrechedera, Chairman y Chief Creative Officer de AC McGarry Bowen. Considerado uno de los creativos más admirados en la industria publicitaria mexicana, el pana es un precursor del movimiento de agencias de publicidad independientes. En el 2007 fundó Arrechedera Craverol, AC, que se convirtió en la agencia independiente más grande del país. Sebastián ha sido premiado en los más reconocidos festivales creativos como el Clio, One Show, New York Festival y Cannes, del cual fue jurado en 2 ocasiones, así como también fue presidente del Círculo Creativo de México. Después de que Dentsu adquirió AC, su agencia cambió el nombre por AC McGarry Bowen, con clientes como Volkswagen, Audi, Adidas, Bimbo e Easy Telecom. En el 2020, Sebastián lanzó El Martínez, un podcast imaginando el emblemático bar de Cannes hecho de encuentros con amigos de la industria de la comunicación, el cine, risas y anécdotas. Bienvenido, Sebastián Arrechedera. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué pasó, panita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bien. Sebas, tú sabes que ahorita en la presentación es un poco complicado presentarte porque pues, has sido una de las personas en publicidad que ha tratado de salirse desde hace muchísimo tiempo de lo que es la publicidad tradicional y tú lo has hecho buscando por todos lados, ¿no? Tú tienes muchos años, cuando todavía la gente no miraba hacia allá, tú tienes muchos años apostándole al contenido de marcas, al branded content, y tienes muchos años apostándole al digital, pero sobre todo al branded content. Cuéntame un poco qué ha pasado, o sea, en esa búsqueda tuya, porque también me imagino que debes haberte dado muchos cabezazos. El branded content para nosotros fue siempre como que desde el 2010, weón. Nosotros empezamos en el 2010, fue cuando decidimos apostarle fuerte al contenido, ¿no? Y a partir de ese momento, la verdad que fue AXA quien confió en nosotros por primera vez con la primera webserie hecha por una marca en México que fue El Talismán. Venderle, coño, un contenido como esto a una aseguradora en ese momento particular, 2010, hace 10 años, hoy en día suena, bueno, normal, pero no, o sea, cuando fuimos con YouTube no tenía benchmarks al respecto. O sea, nosotros llegamos y le preguntamos, oye, pues, ¿cuál es el benchmark que podríamos aspirar me dijeron, no hay benchmark. Cada uno de esos proyectos, y un poco lo que tú me preguntabas, Julio, es o sea, poder venderlos, o sea, nos toma por lo menos un año, ¿me entiendes? O sea, entre que, digo, en el caso de AXA, que fue la primera, fue diferente porque ya venía el Mundial, pero, pero entre que das con la idea, desarrollas el contenido, vas con la ficción o el reality, y finalmente además otra cosa, logras convencer al medio, ¿no? Ese es el otro pedo, que los medios, lamentablemente, y siguen sin darse cuenta de que ahí hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, los Televisa, o sea, nosotros, por ejemplo, con el Volkswagen de tu vida logramos hacerlo salir al aire en TV Azteca con capítulos de media hora. Pero en general, cuesta un montón. Llegar a venderle esto a un cliente, pero teniendo infraestructura de publicidad, tampoco es fácil, porque después te das cuenta que tienes que escribir guiones, o sea, que es otro funcionamiento totalmente diferente a lo que haces en tu día a día, porque nosotros, a ver, si tenemos muchísima suerte, hacemos un proyecto de 1 minuto y llegarle a un copy que te apruebe un cliente, que Cofepris, que el INVIMA aquí, tal, a 1 minuto y tú dices, puta, y comienzas a pasar por legal y un montón de cosas. ¿Qué sucede cuando decides escribir una serie de 10 capítulos y que va a durar 3 minutos o 10 minutos? Porque es diferente, o sea, tú tienes gente que te escribe copies de 1 minuto, no más de eso. Es muy diferente, güey, muy diferente. Y que fue de las cosas que a mí me apasionó y por las que ahora estoy metido en contenido y ya me encantó, me gustó el tema. Pero primero que te tienes que especializar, ¿no? O sea, por un lado, tienes tú o sea, tú no puedes ir vendiendo contenidos y no saber de arco narrativo, de cómo es una historia en ficción, de cómo funciona un reality. Y eso la verdad que yo lo he ido aprendiendo, pues ahora sí que haciendo, por suerte. He tenido esa suerte de estar además con desarrolladores y con otras productoras, ¿no? El caso de Polka, el caso, o sea, nosotros llegamos a grabar el primer reality show, lo hicimos con Endemol, que son, pues,
los papás del reality. Sí. Entonces, a medida que hemos ido haciendo eso, yo he ido entendiendo cómo funciona un writer's room, ¿no? O sea, y entonces ahí lo que sí he aprendido es que, por ejemplo, yo le digo a los clientes, le digo, no hay manera de que nosotros vayamos a tener un comité de aprobación. Aquí necesitamos tener máximo 3 personas que se comprometan a leer los guiones. Porque y el resto no puede opinar, güey. Porque es que si no, ahí sí, o sea, ahí sí te jodes, porque es muy diferente que una campaña. Una campaña, como tú bien lo sabes, pasa por toda la organización y la aprueba todo el mundo y todo el mundo da su punto de vista y se le hacen los cambios. Acá, cuando tienes 12 capítulos entre las manos, necesitas un comité de 3 personas que dicen, ¿saben qué? Lo van a ver cuando esté al aire. Y eso, y ahí así funciona. Lo que ha pasado es que los clientes que han apostado al branded content, luego van para arriba como pedo de uso. O sea, porque es tan innovador el formato, empiezan a generar una conversación que hasta ese momento no tenía la marca. Porque la gente, si hay algo que le gusta a la gente es entretenerse. Poder consumir un contenido, ya sea reality, ya sea ficción, salirse un poco del día a día, güey, de todo lo que estamos viviendo y decir, qué bueno. Y cuando eso lo hace una marca, la gente lo agradece un montón porque la gente entiende que la marca lo está haciendo para mostrar algo. Pero como lo estás entreteniendo en el camino, la gente dice, puta, que entonces empieza, inevitablemente, yo lo he visto, todos los clientes míos que han apostado al branded content, inevitablemente su carrera echa hacia arriba. Claro que hay un momento, como tú bien dices, que es, te estoy poniendo toda la carne al asador porque esto no se había hecho dentro de la compañía. Entonces eso genera mucho estrés. ¿Sabes qué? Otra de las cosas que, primero, la pasada por el tema del stand-up comedy con Mágico y Sensacional, ¿no? Que creo que era una apuesta que tampoco había en México. O sea, es que lo interesante es que tú, como que siempre has ido por lo menos unos 5 o 7 años por delante de la gente. Hoy en día hay grandes estandoperos, pero la verdad es que cuando ustedes comenzaron, que estaban yo, soy tú haciendo Mágico y Sensacional, pues nadie sabía ni siquiera que era stand-up. ¿Cómo te ayuda también esa experiencia? Porque lo que yo digo es que uno como director y tú como publicista tienes ya ganado un poquito, por lo menos lo que es manejo de público, porque uno tiene que estar todo el día echando un speech, que es muy diferente a hacer reír a la gente. ¿Qué te dejó esa experiencia? A mí lo que me dejó esa experiencia, primero fue enfrentarme, güey, justamente en Colombia, y eso te diría que fue el aprendizaje más lindo que tuvimos con Mágico y Sensacional. De hecho, lo hicimos cuando Whisky decide llevar Mágico y Sensacional a Colombia y nos invita a Josu y a mí, es haber tenido la peor noche de stand-up en mi vida, güey. Pero es que fue increíble, güey, porque, a ver, se monta Caremonja a ¿qué serían ya? A las 11 de la noche. Estaba todo el mundo bien pedo, güey. Y yo nunca había oído a gente reírse tanto, güey. O sea, realmente era una cosa, pero impresionante como la gente se cagaba de risa. Estaba todo el mundo pedo y tú subes tú me presentaste y subes al escenario y dice, bueno, vamos. Y la gente no se callaba, güey. La gente no se callaba y no se callaba. Y yo decía, ay, Dios mío, y ahora voy yo, güey. Recuerdo claramente, fueron 4 minutos en el que la gente no se cayó. Y tú dijiste, bueno, ya ni pedo, pues con ustedes, el pana, y entro yo. Bueno, nunca había sentido ese nivel de rechazo en mi vida, güey. O sea, a mí la gente me tiraba hielo. Me decía, cállate, coño, tú, cállate. Además, tuve yo la osadía, güey, de hacer un material en el que hablaba de Simón Bolívar y la relación entre Colombia y Venezuela. O sea, que peor todavía, güey. O sea, pero ¿sabes qué? ¿Por qué te digo que fue increíble? Porque ¿cuántas veces en la vida tú tienes la posibilidad de ser rechazado de esa manera públicamente, güey? O Exacto. sea, y eso está cabrón, porque poder enfrentarte a un rechazo público tan fuerte, güey, te das cuenta que a partir de eso va a ser muy difícil que a mí me pongas en un lugar y público y algo o sea, ya lo viví, Sí, claro. ¿me entiendes? A todo lo que da. Pero bueno, respondiendo un poco a lo otro que me decías, de que eso me dejó sin duda esa posibilidad de sentir el rechazo público, pero al mismo tiempo también, porque la risa, güey, la risa no es algo que se pueda, tú no puedes hacer una risa falsa. O sea, todo el mundo se da cuenta y es como absurdo, ¿no? Es como, el generar una risa es lo más espontáneo. Nosotros estamos muy acostumbrados, Julio, a que tú y yo hacemos un comercial. Sale el comercial, o sale online. Ponle tú que a lo mejor la gente conversa en internet o lo que sea, pero te vas a enterar de eso
después, esto es instantáneo. O sea, la reacción de la gente a tu material creativo es exactamente instantáneo. Y eso me encantó. Pero bueno, tú no te quedaste con el tema del stand-up. Ahora, en este momento, y particularmente esta semana ha sido, pero bombardeo por todos lados. Yo estoy suscrito a Sopita, a Latina, a Produ, al Universal, al Reforma, un montón de cosas de México. Y la noticia de la semana fue, de 4 o 5 días para acá, fue el Martínez, weón, porque está en los 50 podcasts más escuchados en español. ¿Cómo ha sido esa experiencia, weón? No, el Martínez ha sido lindísimo, güey. O sea, la verdad es que, fíjate, yo tenía rato, un día en Enrique, a hablar, justamente cuando estábamos con este experimento que fue buenísimo de Maraca acá en Venice. Él me hablaba mucho del podcast y el podcast como fenómeno, y la verdad que yo como que le empecé a prestar más atención al podcast, y de repente dije, puta, sí es cierto, güey. O sea, sí hay un fenómeno muy fuerte con el tema de podcast, y dije, pues, ¿qué podría hacer yo en ese tema, no? O sea, un poco, siempre me nace así, creo que ahí hay algo, la gente está, o sea, acá en Estados Unidos el fenómeno del podcast empezó en 2004, pero ya hoy en día es una industria millonaria. O sea, Joe Rogan acaba de vender su podcast a Spotify por $100 millones. Es el podcast más escuchado del mundo. Y yo dije, bueno, ¿qué podría ser, digamos, para podcast? Y dije, bueno, que tengo yo un montón de amigos por diferentes partes del mundo, donde seguramente vamos a poder hablar de cosas y de creatividad, güey, ¿sabes? Como que fue, dije, y creo que nos hacía falta, bueno, un poco así lo siento yo, que hacía falta oírnos y platicar porque fíjate que nuestra industria, y tú no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Julio, pero hacemos cosas que le llegan a mucha gente, pero es bastante anónima. Entonces yo dije, no, hay que hacer un contenido que eleve, por un lado, la publicidad y la gente que la hace, y por otro lado, hacer un contenido donde podamos traer al resto de las industrias creativas a oírlas. Porque yo estoy más convencido que nunca que definitivamente tenemos que nutrirnos de esas otras industrias. O sea, nosotros no podemos quedarnos mirando o hablando entre nosotros. Y por eso tengo comediantes, tengo escritores y tengo fotógrafos. O sea, porque yo siento que necesitamos nosotros escuchar todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Lo único que para mí es como el filtro es que sea gente creativa, ¿no? Que sea gente que realmente está transformando las cosas para bien con sus ideas, ¿no? Entonces, estoy contento por eso, güey. Yo al final del día no, digamos, sabemos que con podcast nadie va a vivir de podcast, pero creo que el solo hecho de dejarlo ahí y tener como no sé, como un testigo de lo que pasó, me gusta. Mira, y en este momento, o sea, con esta situación particular de pandemia, ¿te ha dado oportunidades? Hiciste lo que estuve trabajando la maqueta contigo del proyecto de Agrega, que es un proyecto justamente que cuando nadie estaba pensando en lo que podía pasar con el tema económico, tú ya le pusiste cabecita a pensar, bueno, aquí puede haber una crisis alimentaria, ¿cómo podemos ayudar? Estamos hablando hace 2 meses, cuando todavía la gente no había entrado en esa conciencia y estaba todo el mundo haciendo masa madre. Entonces, tú ya estabas pensando en eso. Háblame un poco de Agrega y háblame un poco de qué has visto tú en tus clientes del lado humano con este tema del COVID, ¿no? Tú bien lo conoces, Julio, Agrega, porque nos apoyaste además desde el inicio para hacer ese proyecto. Agrega fue muy lindo. Yo tuve la posibilidad de que Sebastián Tonda, que es el presidente del Grupo Denso y que es gran amigo, él sabe pues mi inclinación de hacer cosas en pro de la gente. Yo soy un tipo que la verdad me he decidido que de aquí en adelante todo lo que yo haga de alguna manera tiene que tener un resultado positivo en la gente. Eso es algo que tengo ya como mantra, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tonda me llamó un día y me dijo, oye, pues tengo este amigo Ulrich que está armando este tema, que quieren ayudar a la gente, porque ellos ya, la gente de Deloitte, bueno, la gente de Deloitte no, Ulrich particularmente, a título personal, había visto justamente eso que tú estás diciendo. Antes que nadie dijo, ya el pedo no es quédate en casa, ya el pedo es que la gente no va a tener que comer. O sea, porque esto va a pegar tan fuerte en la economía que vamos a tener una crisis importantísima desde el punto de vista alimentario. Y la crisis alimentaria
es además una de las crisis más fuertes que puede tener un país, porque estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de cosas muy, muy importantes. Yo le dije, por supuesto, vamos. Y cuando me invitaron, Tonda tuvo esta idea que dijo, bueno, los que nos estamos quedando en casa, podemos aportar desde nuestra casa vía digital. Claro. Entonces, todo lo que sea compra online, a diferencia del terremoto, cuando todos llevábamos las despensas a los lugares y que se podría la comida, acá podemos dar dinero. Cuando hagamos nuestra compra, podemos destinar otro carrito, entonces agrega un carrito a tu carrito. Y así nació el concepto. Cuando él me dijo eso, yo dije, puta, eso está buenísimo. Y entonces después cuando le dije, pues para mí el nombre debería ser Agrega. ¿Por qué Agrega? Porque es agregarnos, es que todo el mundo participe, es poner más agua a los frijoles, es agregar. Entonces así nació agrega.org y tuve la suerte, Julio, de conocer a un montón de chavitos, además, para mí, ¿no? Yo soy el ruco del grupo, güey. Donde, y además, ¿sabes qué es lo interesante? Que yo no los conozco a ellos en persona. Y son grandes amigos ya. O sea, todo ha sido vía Zoom y no nos conocemos en persona, pero juntos hemos recaudado ya casi 5 millones de pesos y hemos repartido, si no me equivoco, voy a tirar un número, pero creo que son 18,000 despensas. Entonces, la verdad que ha sido, nada, una de las cosas que me alegra porque, primero por ayudar, obviamente, a mi país, a México, y por otro lado, de conocer y tener acceso a gente que realmente, porque ninguno de nosotros, además ni siquiera estamos constituidos, Julio, no somos una ONG constituida. No, claro. Somos un colectivo ciudadano por Zoom. Exacto. Y entonces, un colectivo ciudadano por Zoom que nos juntamos a recolectar dinero para llevárselo entonces, ya sea a nosotros dárselo directamente como lo hicimos con los mariachis, que con los mariachis era una población olvidada, que nadie se acordaba de ellos, pero resulta que están pasando hambre como nunca, y decidimos entonces hacer una serenata por México, que fue reseñada por muchos medios, desde eso hasta ir a apoyar a las fundaciones que están dando de comer, ¿no? Y dentro de la agencia, ¿qué cosas pudieron hacer diferentes o qué cosas los clientes que tiene pudieron hacer de diferentes? ¿Sentiste que es una oportunidad a nivel creativo la pandemia de ofrecer cosas y de tener cosas que no habías podido ofrecer en un momento determinado? ¿Hubo otro tipo de planteamientos? ¿Cómo lo ves? Honestamente siento que la pandemia a todo el mundo nos agarró fuera de base y en general he sentido que los clientes están sufriendo igual que nosotros, pero no solamente, Julio, están sufriendo su negocio, estamos todos sufriendo como personas. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado con mis clientes, un poco lo he visto, es, bueno, obviamente que hay una sensibilidad social importante y más fuerte que antes, ¿no? Hay que, todos de alguna manera entienden que tenemos que hablar y tirar buena onda para el país. Pero también, por otro lado, nos ha tocado pues, ser solidarios y ser mucho más proactivos, ¿no? O sea, porque de pronto el cliente, no sé, un Volkswagen, por ejemplo, obviamente la industria automotriz se ha visto muy afectada. Tenemos un cliente como Easy, ¿no? Que es cable, internet, que al contrario se ha visto de alguna manera beneficiada porque la gente consume más. Claro. Pero, digamos, tomando esos dos ejemplos como dos ejemplos Extremo. alejados, lo que sí es un hecho es que yo he sentido que en general los clientes están mucho más conscientes de la labor de una marca o de una empresa en momentos difíciles para todos, ¿no? Claro. Mi Sebas, pues mira, la verdad, un placer tenerte en el programa. Es un gusto poder tenerte y conversar contigo. Igualmente, Julito, gracias por invitarme, de verdad. Yo muy, muy contento. Brother, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, cariños a la familia, a Marley, a los niños y cuídate mucho, ¿ok? Besos por ahí, ¿eh? Dale, bye.